En este documental hablaremos de la iglesia de Santo Domingo. Esta se encuentra en el cruce de la primera cuadra del Jirón Camaná con la segunda cuadra del Jirón Conde de Superunda, calle Veracruz, en el centro histórico de Lima. Por esos años, Francisco Pizarro funda la Archicofradía de la Veracruz para dar culto al fragmento de la cruz en que murió Cristo y que a solicitud de Carlos V envió a Lima el Papa Paulo III. Para albergar esta reliquia se construyó la capilla de Veracruz, al costado de la iglesia de Santo Domingo. Pocos meses después llegó un grupo de 12 sacerdotes de la orden, incluyendo a Domingo de Santo Tomás, fundador de la Universidad de San Marcos. Con el paso del tiempo, llegó el momento en que se inicie para el templo dominico la transformación que sufren todas las iglesias limeñas, es decir, se reestructuran los templos abandonándose las formas góticas primitivas para reemplazarlas con lo que se ha llamado el barroco limeño. Luego se iniciaría la construcción de la torre en 1659. En esa misma época se estaba construyendo el crucero y la cúpula de la iglesia. La torre, en un inicio, contó con 55 metros de alto, forma octogonal y constaba de 3 niveles. En la cima de la torre se encuentra el Arcángel San Miguel, arcángel de la Orden Dominica. Este cuenta con 3,5 metros de alto. Después del terremoto de 1746, que redujo Lima a escombros, se inicia la construcción del convento y de la iglesia para convertirlas en el monumento que hoy conocemos. Un gran cambio que se ve después de esta construcción es el tamaño de la torre, pues la experiencia había enseñado que ya no debíamos aspirar tan alto, literalmente. Es por ello que la torre se construye con 9 metros menos que la original, es decir, ahora contaría con 46 metros de altura, medida con la que cuenta hasta el día de hoy. Siguiendo con el recorrido, nos animamos a tomar la visita guiada por el convento Santo Domingo, la cual cuenta con los mismos precios que el del mirador de la torre. Este convento, también conocido como el Santuario de los Santos Peruanos, contiene mucha información sobre la historia limeña. Este fue fundado el mismo año de la fundación de Lima, 1535. La visita comienza en la sala de recibo, en la cual lo primero que llama la atención es el techo. Es el techo original desde su creación, ya que no muestra signo alguno de restauración. Asimismo, está compuesto por cientos de piezas de madera tallada, artesanado virreinal. Está trabajado bajo la técnica de machimbrado. Esta consiste en conseguir que una pieza encaje con otra por medio de la presión, de tal manera que no se caigan. Lo raro está en que Lima es una ciudad sísmica y con tantos sismos hasta ahora no ha sufrido ningún daño. El primer claustro es el segundo espacio al que se accede. Ahí se pueden apreciar los hermosos azulejos sevillanos que decoran sus paredes, y en la parte superior de estos 36 lienzos que narran la vida del fundador de la orden, Santo Domingo de Guzmán. Estos últimos fueron hechos por pintores sevillanos en el año 1609. Los azulejos, en cambio, fueron realizados unos cuantos años antes, en 1606, y prueba de esto es el año que está grabado en unos azulejos, al igual que la prueba que dicen su origen, que provienen de Sevilla. También pudimos reconocer en su infraestructura arcos de medio punto en los 2 niveles que tienen el primer claustro, de los cuales solo se puede tener acceso al primero, pues el segundo está a disposición de los hermanos dominicos que viven en el convento. Luego pasaríamos a la biblioteca, la cual acoge a 25.000 volúmenes aproximadamente. Esta ahora solo puede ser usada por los dominicos que habitan en el convento, aunque poco a poco, debido a la tecnología, estos han dejado de utilizarla continuamente. Sin embargo, en este lugar se pueden encontrar varias colecciones bibliográficas de gran valor, como es el caso de la primera crónica de la Orden Dominica en el Perú, Tesoros verdaderos de las Indias, publicado en 1681. El segundo claustro nos muestra un poco la historia de los conquistadores, pues este tiene influencia árabe. Esto se debe a que los españoles fueron influenciados desde tiempos anteriores a nuestra conquista por los árabes, influencia que trajeron al Perú y que se puede apreciar en varias partes del convento. Justo en este espacio se encuentra la capilla de San Martín de Porres,
construida a fines del siglo XVIII en el lugar de la antigua enfermería, donde San Martín solía atender a los enfermos. En la capilla se encuentra la tumba del santo y urnas con sus reliquias. Lo curioso de esta orden es que 3 de los 5 santos peruanos pertenecieron a ella. Estos fueron Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías. Los otros 2 fueron Santo Toribio de Mogrovejo y San Francisco Solano. Es por ello que aquí podemos encontrar mucho sobre la historia de estos personajes. En la cripta debajo de la sala capitular se puede ver la tumba de Santa Rosa de Lima. No podemos dejar de mencionar que el acceso a ella es toda una experiencia, pues las escaleras son estrechas y con arco de medio punto en el techo, que fácilmente alcanzas con tu cabeza. Como ya lo hemos mencionado, antes el convento funcionó como el lugar que albergó a la Universidad de San Marcos. La sala capitular era, en ese entonces, el auditorio de la universidad, y cuenta con una anécdota singular. Esta sala está dividida en 3, por así decirlo. En la pared que se encuentra frente a la entrada estaba el podio en donde el alumno tenía que colocarse para exponer su tesis. En una de las esquinas del lugar había una silla donde se sentaba la máxima autoridad del convento. En la parte superior a esta, ubicada en el centro, se hallaba un balcón, desde el cual el virrey presenciaba la exposición. Cuentan que si a éste le gustaba lo dicho por el alumno, las 2 ventanas que cubrían su rostro eran abiertas, y este era símbolo de que éste estaba aprobado. Sin embargo, si eso no sucedía, el alumno no conseguía obtener su título. Luego de nuestro recorrido por el cautivador convento, pasamos a la Basílica del Rosario, la que se encuentra justo al lado este. La primera vez que entramos, reconocimos muchos de estos estilos utilizados en la infraestructura. Se nos hacía muy similar por los conocimientos que poseíamos en clase, así que decidimos analizarla para que podamos saber bajo qué influencia artística se encuentra la iglesia de Santo Domingo. Para hacer la descripción de la Capilla del Rosario, comenzaremos describiendo su exterior. El templo destaca por la sencillez de su portada, que contrasta con su magnífica torre de estilo rococó. A su vez, el cuerpo inferior destaca por su sobriedad, ya que las portadas principales de ambas basílicas tienen un parteluz hecho a madera que impone un estilo clásico a finales del Trecento. La parte superior de la Basílica de la Rosa está adornada con detalles barrocos y las columnas que acompañan a la portada tienen un estilo jónico. Lo segundo a notar es que en dicho lugar se tiene la estatua de piedra de Santo Domingo, abrazando al pie de la cruz a Cristo. En el caso de la Basílica de Veracruz, las columnas que se edifican son de estilo dórico, ya que presentan rasgos arquitectónicos más simples. La portada presenta las mismas características que la Basílica de la Rosa. En la parte superior de la portada se encuentra el escudo tallado de madera de la Orden Dominica, que vendría a ser la mandorla de la portada de la misma basílica. Después del terremoto de 1940, se aplicó cemento en las paredes y en la restauración de la portada, que al igual que la fachada de la iglesia, había sido modificada en la segunda mitad del siglo XIX, cuando las paredes del templo fueron recubiertas con un acabado de ladrillo. En el interior está dividida en 3 naves. Las 2 naves laterales se encuentran compuestas por capillas donde se encuentran pequeños altares, que destacan por los detalles y los enchapados que se realizaron en su determinada época. Por la portada lateral, de izquierda a derecha, encontramos los siguientes retablos o altares. Al lado del Evangelio, los retablos de San Jacinto de Polonia, San José, Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora del Rosario. Y en el lado de la epístola, aquellos de los santos peruanos, las Áminas, Santo Tomás de Aquino, el Sagrado Corazón de Jesús, Capilla del Señor de la Justicia y la Capilla de la Cofradía del Rosario. El más importante es el altar de los santos peruanos, de estilo neoclásico, ubicado al final del transepto de la iglesia. En el centro se halla la imagen de Santa Rosa de Lima, realizada por el artista italiano Melchor Caffa en 1669 por encargo del Papa Clemente IX, para obsequiarla a los padres dominicos por su beatificación. Al lado izquierdo está San Martín de Porres y a su costado está San Juan Macías, el cual es considerado santo peruano al haber desarrollado su vida religiosa en Lima, a pesar de haber nacido en la península ibérica. La Basílica del Rosario tiene como principal estilo el gótico, ya que en la gran mayoría de sus características se puede notar, sobre todo en su estructura arquitectónica, así como en la decoración. En el caso del techo nos pudimos percatar de que en gran parte de él se tenía lo que se conoce como las bóvedas de crucería, así como arcos,
claves y ojivas, y debajo de todo ello se podían ver arcos punteados, pilares que eran adornados por estilo jónico por el tamaño de las volutas. Los ventanales que se encontraban ubicados debajo de todo ello proporcionan la luz necesaria para iluminar toda la basílica. Además, cada altar tiene una pequeña representación de lo que sería un arco de medio punto y están acompañados de columnas de estilo corintio. Lo más resaltante es la decoración, ya que todos los altares, en un primer comienzo, fueron hechos de madera y pintados con una base de oro. Ya con el paso del tiempo y las restauraciones se han hecho pintar con colores artificiales, parecidos al diseño original. Con respecto a la cúpula que se encuentra en la parte superior de la basílica, esta está adornada con pequeñas figuras de los santos, e incluso se ve la figura del Papa Juan Pablo II, que visitó en su momento la iglesia, y de ángeles hechos de mármol, y al final de la cúpula se encuentra un pequeño óculus que permite la iluminación de todo el altar principal. La parte que conecta con los niveles inferiores del convento tiene como objetivo principal resguardar los restos de cada santo mencionado anteriormente, como el cráneo de San Martín de Porres y el de Santa Rosa de Lima. Justo al frente, en el lado opuesto del altar mayor, se puede apreciar un balcón donde se ubica el coro alto de la iglesia. Se puede acceder a este desde el segundo piso del claustro. Cuenta con una extraordinaria sillería tallada, en donde se sentaban los hermanos dominicos a leer el Evangelio por medio de cantos. En el centro hay un enorme libro que tiene la letra de estos cánticos. Había un encargado de hacerlo girar para que todos pudiesen alcanzar a leerlos. El primer campanario de la iglesia, de estilo barroco y de 3 cuerpos, fue diseñado junto con la iglesia por Diego Maroto en la segunda mitad del siglo XVII y se destruyó durante el terremoto del 28 de octubre de 1746. Aquí también nos enteramos de un dato curioso. Uno pensaría que las campanas son tocadas por personas encargadas de realizar esta actividad. Sin embargo, nos informaron que no. Por el contrario, son activadas a control remoto y solo son tocadas en ocasiones especiales, como por ejemplo en los aniversarios de los 3 santos peruanos dominicos. Sin duda, la modernidad también tiene lugar en esta iglesia. La actual torre fue concebida y diseñada por el virrey Manuel de Amat y Juniet en 1766 en el estilo rococó, siendo en la parte baja de forma octogonal, como ya lo hemos dicho anteriormente. Está dividida en un cuerpo inferior y 2 cuerpos altos con pequeños balcones sobre ménsulas. La base de la torre aún conserva el almohadillado que alguna vez cubrió la fachada de la iglesia.